Amigos, muy buenos días, 7 horas con 2 minutos. Estamos listos para arrancar este martes 1 de octubre, un nuevo mes del año, iniciando este último trimestre del 2024. Gracias nuevamente por la sintonía, gracias por estar acá también y seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y en el código QR que aparece en sus pantallas para acceder a más información del Telégrafo Digital. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, radioescuchas, último trimestre del año. Así es. Qué rápido que ha pasado. Por cierto, hoy, 1 de octubre, se va a conocer la sentencia a Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, que está procesado en los Estados Unidos por lavado de activos. Y además, hoy, 1 de octubre, en Venezuela empieza la Navidad, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Compañeras. ¿Cuándo piensan poner el árbol de Navidad ustedes? Bueno, Más yo adelante. usualmente siempre pongo después de las fiestas de Quito, porque en mi casa, como bien quiteños, siempre festejan mucho a la carita de Dios y luego sí se pone el árbol, así que es casi a mediados ya de diciembre. Antes de eso, la decoración y ciertas cosas que se viven en las fiestas, pero no el árbol de Navidad. Además tendremos, amigos, muy buenos días, el enlace público, por supuesto, a las 7 horas con 50 minutos y todos los detalles de estos operativos que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito en cuanto a los controles de velocidad. Y por supuesto, hasta las 9 horas con 30 minutos rige el pico y placa. Hoy no pueden circular los vehículos 3 y 4, hay que evitar sanciones. Bueno, y también más adelante tendremos nuestra entrevista con el analista Edgar Lama. Hablaremos sobre el juicio político contra la ministra Mónica Palencia. Atentos a eso. Vamos a empezar de inmediato, compañeros. Empecemos entonces. De la mañana, 4 minutos. La ministra del Interior, Mónica Palencia, denunció inconstitucionalidades y varias ilegalidades en el trámite de su juicio político en la Asamblea. El correísmo intentó incorporar como prueba testimonial una intervención telemática del exministro del Interior, José Serrano. Ante ello, legisladores contrarios a la Revolución Ciudadana dejaron sin quórum la sesión de la mesa legislativa. Veamos. La sesión de la Comisión de Fiscalización, donde se iba a dar trámite a la sustanciación y actuación de las pruebas de cargo y de descargo en el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se suspendió este lunes debido a que legisladores contrarios a la tesis del correísmo dejaron en minoría a la mesa legislativa por su desacuerdo al tratar de incorporar como prueba testimonial la versión vía telemática del exministro del Interior, José Serrano. La ley dice claramente prueba documental que al momento de presentar el juicio político no se conocía por diferentes circunstancias. Quieren presentar una prueba documental que no se conocía. Documental, documento. Testimonial, testimonio. En ninguna parte del artículo 79 dice testimonial. Refiere muy claramente prueba documental, no testimonial, tomando como referencia que existió el tiempo oportuno para que se pueda presentar todos quienes van a proceder a entregar toda esta información. Era importante tomar en consideración todos estos tiempos. Previo a esto, hubo momentos de tensión por varios intercambios de señalamientos entre los asambleístas interpelantes y la funcionaria de Estado enjuiciada. A criterio de la ministra Palencia, este juicio político está lleno de inconstitucionalidades e ilegalidades. Entonces, no se cumple la coherencia, el principio básico de todo juicio, y no me allano a la inconstitucionalidad. La denuncio y advierto que si se resuelve y se da paso, se irá en contra de norma expresa. Ningún precedente cubre la norma expresa. Por principio de buena fe lo digo. Voy a defender mis derechos con lo único que lo sé hacer, con la ley en la mano y con la Constitución en la mano. Yo no uso otros recursos, señores. Por eso estoy aquí, porque no uso otros recursos. Y ustedes lo saben. Añadió una crítica a la decisión de la Comisión de unificar el juicio planteado por los legisladores del correísmo Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, porque considera que no son conexos. Denuncio las inconstitucionalidades y me defenderé en el ámbito de la justicia constitucional. Por eso no doy paso, no porque le tenga miedo absolutamente a nadie. De acuerdo al cronograma establecido por la comisión, este viernes concluirá la fase de práctica de prueba.
Los comisionados esperan hasta el 9 de octubre aprobar el informe, el cual podría recomendar que esta interpelación siga en el Pleno del Legislativo o se lo archive de manera definitiva. Javier Ceballos, Noticias 7. El nuevo proyecto de ley urgente en materia económica que el presidente Daniel Noboa entregó a la Asamblea Nacional propone aumentar de 10 hasta 100 megavatios la capacidad de generación de energía, pero de los proyectos de iniciativa del sector privado. Además, se plantean incentivos a la inversión privada y acuerdos de compra de energía. La ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, calificada como urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa, en lo fundamental propone un cambio al artículo 52 de la Ley de Servicio Público de Energía sobre el Plan Maestro de Electricidad y la construcción, operación y mantenimiento de proyectos prioritarios que podrían ser concesionados a empresas privadas. El sector privado lo podrá desarrollar a su riesgo mediante autorización previa y expresa del Ministerio de Energía y Minas, siempre que su potencia no supere los 100 megavatios. Caso contrario, su desarrollo se sujetará de igual manera a un proceso público de selección. La idea es dejar abierta la posibilidad a que la empresa privada, productiva o no productiva, genere la cantidad de energía que quisiera generar al final de cuentas. Esto simplemente lo que va a permitir es mitigar la dependencia que tiene hoy en día en el Ecuador, de que tenemos arriba de un 70% que dependemos de las condiciones meteorológicas que se tenga o que no se tenga. Y sobre eso también trabajar en otros proyectos de forma paralela. El proyecto de ley introduce el nuevo artículo 41.1 a la Ley de Servicio Público de Energía. Determina que el Estado establecerá incentivos específicos para los proyectos de inversión privada en generación eléctrica con fuentes de energía renovable no convencional como proyectos solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes limpias, y se aplicarán de manera automática una vez que los proyectos sean aprobados por el ente concedente. Para poder generar y contribuir directamente con la contaminación ambiental también, que tiene muchísimo que ver en esto, no solamente la generación eléctrica, mi querido Romel, también es evitar la contaminación ambiental y empezar a buscar estas otras opciones que el mundo entero las tiene. Hoy el mundo entero está utilizando como combustible, como energía el hidrógeno, mi querido Romel, y en Ecuador ni siquiera avanzamos al tema eléctrico, o el tema eléctrico no lo tenemos muy bien avanzado. El sector privado analiza el tema, aunque ya ha demostrado su predisposición para sumarse a las acciones para enfrentar la crisis energética. Desde el jueves pasado que se solicitó, se habla de cerca de 300 megavatios que fueron conectados. Al tratarse de una iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para analizar, debatir y votar sobre el contenido del texto. Si vence el plazo y el Parlamento no se ha pronunciado, el proyecto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Rommel Garzón, Noticias 7. Según una encuesta de la consultoría interdisciplinaria en el desarrollo del actual presidente de la República, Daniel Noboa, él lideraría la intención de voto para las elecciones del 2025. Revisemos los datos a continuación. El estudio se hizo en septiembre del 2024 con una muestra de más de 1.200 ciudadanos, quienes recibieron una llamada telefónica de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CIDGAYUB, que busca establecer una intención de voto para las elecciones generales del 2025. A los encuestados se les preguntó si las siguientes personas fueran candidatos a la presidencia y hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Los resultados arrojaron que la intención de voto la lidera el actual presidente Daniel Noboa con 31%, seguido de Luisa González con el 26%. Después está Jan Topic con el 15%, seguido de Henry Cucalón con el 2% y Henry Kronfle con el 1%. La encuestadora califica al resto de precandidatos como otros con un 4%, mientras que el 21% de los entrevistados aún no ha decidido o prefieren no responder. Según la entidad, esta encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.8 puntos, con un nivel de confianza del 95%. Edison Saavedra, Noticias 7. El binomio por el Movimiento Acción Democrática Nacional, así como otros partidos políticos, inscribieron sus candidaturas para las elecciones del 2025. Hasta la fecha, solo 8 binomios han realizado este proceso que finaliza el próximo 2 de octubre.
Cuando faltan solo 2 días para el cierre de la etapa de inscripción de candidaturas, varios movimientos políticos ya han realizado este proceso fundamental para participar en las elecciones generales del 2025. El Movimiento Acción Democrática Nacional inscribió a su binomio, conformado por el presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, de la mano de María José Pinto, que renunció a la Secretaría Crece sin Desnutrición Infantil. El anuncio lo hizo el propio Noboa en sus redes sociales. También lo hizo el Movimiento Centro Democrático, que finalmente registró a Jimmy Jairala, acompañado de Lucía Vallecilla. El pasado martes se inscribieron Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela por el Movimiento Creo. También está inscrito el Partido Sociedad Patriótica con Andrea González a la cabeza, junto a Galo Moncayo, y el Partido Unidad Popular con Jorge Escala y Pacha Terán. A pesar de que el trámite se realiza 100% en línea, el pasado sábado 28 de septiembre, el movimiento Revolución Ciudadana, en alianza con el movimiento Reto, se acercaron al Consejo Nacional Electoral para inscribir a Luisa González y Diego Borja como su binomio. También está formalmente inscrito el movimiento Suma con la dupla Jan Topic-Michelle Calvache y el Partido Socialista Ecuatoriano con Pedro Granja y Verónica Silva. Recordemos que el plazo para realizar el trámite finaliza a las 6 de la tarde del 2 de octubre. Edison Saavedra, Noticias 7. Y sobre el tema electoral, para el presente proceso no aplicará la propuesta de reforma parcial que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional. Analistas se refieren a los motivos para la medida que el gobierno estaba sugiriendo de hacer un recorte en el fondo electoral para las organizaciones políticas. ¿De qué se trata? Lo explicamos. A falta de horas para que culmine el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones del 9 de febrero del 2025, aún no se confirma si habrían los 16 binomios presidenciales en la papeleta. Una cantidad que ha recibido críticas y por eso ya está en la Corte Constitucional una propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa para modificar 2 artículos de la Carta Magna. El primero es del 115 de la Constitución, que dice que el Estado y nadie más que el Estado garantizará las franjas electorales para hacer campaña electoral. Yo también, cualquier aventurero, si me van a regalar las franjas electorales para hacer campañas, me lanzo. Esta es la opinión del analista político Alejandro Zavala, quien respalda la reforma parcial que, en caso de ser admitida, pasará a la Asamblea Nacional y luego a las urnas vía referéndum. ¿Cómo puede ser que en un país del tamaño nuestro tengamos casi 300 organizaciones políticas? Es que es una locura. Según la Constitución, el Estado garantizará los recursos para el fondo electoral que se entrega a las agrupaciones participantes de los comicios, dinero que proviene de la recaudación tributaria. Esto no es que iguala, no es que evita los derechos de participación, simplemente evita que usted y yo como contribuyentes tengamos que pagarle la campaña a un grupo de aventureros que ni siquiera tienen idea de para qué se están lanzando o qué es lo que quieren hacer con el país. Para el decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC, Esteban Ron, esta reforma constitucional tiene una explicación. La propuesta gubernamental responde a una situación de hartazgo con las organizaciones políticas. Es decir, no solo habría un malestar en los votantes hacia un sinnúmero de candidatos de elección popular, sino que también se debería, dice el analista, al detrimento de los partidos y movimientos. Entonces las organizaciones políticas obviamente no han respondido de una manera adecuada en la selección de sus cuadros para ser candidatos y claro, luego los candidatos como autoridades tampoco responden. Porque en la propuesta del Ejecutivo no solo se modificaría el fondo de campaña, sino también el permanente, el cual reciben las organizaciones políticas para subsistir en temporada no electoral. Sin embargo, hay que especificar que en el caso de que se apruebe la reforma parcial, esta entrará en vigencia para los comicios del 2027. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La jueza Gloria Mayorga de la Unidad Judicial Penal de Quito negó la acción de protección que Verónica Abad presentó en contra de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez y una directora de dicho ministerio, con la que pretendía dejar sin efecto el sumario administrativo que se lleva adelante en la cartera de Estado. Con esto, el proceso administrativo continuará en contra de Verónica Abad por trasladarse fuera de tiempo estipulado desde Israel a Ankara, en Turquía, ante la escalada de violencia que se genera en Medio Oriente. Muy bien, con esto nos vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos tenemos mucha más información. Así es, les contaremos los recursos que destinó el Gobierno Nacional para la construcción de una nueva unidad educativa en el Cantón Naranjito, en la provincia del Guayas. Ya regresamos.
7:18 más información, amigos. El gobierno nacional destinó $3,5 millones para la construcción de la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa, plantel que albergará a más de 2,000 niños y adolescentes del Cantón Naranjito en la provincia del Guayas. Este lunes, varias autoridades gubernamentales visitaron la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro, ubicada en el Cantón Naranjito de la provincia del Guayas, para constatar los avances de obra de la construcción de una infraestructura que, según mencionó la ministra de Educación Alegría Crespo, estuvo paralizada por más de 5 años. Esta querida comunidad educativa inició en 2015 y tras continuos incumplimientos, fue abandonada hace más de 5 años, en medio de la total indolencia de los gobiernos de turno, a los que poco les importó las precarias condiciones en las cuales quedó la obra, y menos la educación de niños y jóvenes del Cantón Naranjito. La inversión para este proyecto es de cerca de $3,5 millones, beneficiando a más de 2.280 niños y jóvenes del sector. Prometemos cuidar este lugar como si fuera nuestro hogar. Esta obra no es solo un edificio, es un sueño hecho realidad para la comunidad. Durante años vimos cómo este proyecto se estancaba, pero gracias a su visión y compromisos, hoy celebramos su pronta culminación. La nueva unidad educativa cuenta con espacios para el personal docente, administrativo, además de áreas innovadoras para los alumnos. Estará conformada por bloques de educación inicial, bloques de 12 aulas para educación general básica y bachillerato, biblioteca, comedor, salón de uso múltiple, laboratorios, sala de profesores, administración, bar. La puesta en marcha de la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro, de acuerdo a información oficial, es parte de un proyecto nacional para potenciar y mejorar la calidad de educación en todas las provincias del país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. En Quito se efectuó la tercera cumbre iberoamericana ministerial de Asuntos Sociales y de Desarrollo Inclusivo, en el que participaron 14 países. Las conclusiones del encuentro serán incorporadas en la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobiernos, que se va a realizar en noviembre aquí en Cuenca. Ecuador fue el anfitrión de la tercera Cumbre Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo, en la que autoridades de 14 países sumaron esfuerzos para establecer estrategias en las que la región puede unir esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Uno de los más importantes, el empleo joven. En destacar el mérito que ha tenido el presidente Noboa al establecer que los temas de desempleo juvenil son particularmente importantes en la región y deben estar en el corazón de los debates sobre los aspectos sociales que nos afligen. Junto a la promoción de políticas públicas para aquellos grupos vulnerables, quienes tienen derecho al acceso a educación, salud y condiciones de vida de calidad. Debe fortalecer el compromiso de los países de la comunidad iberoamericana, de buscar crecimiento sostenible, que mejoren la calidad de vida de toda la población. Una de las premisas de la tercera Cumbre Iberoamericana Ministerial es el equilibrio del crecimiento social adecuado, el ambiente y el desarrollo de una vida digna desde la concepción. Estas políticas deben estar encaminadas a reducir las brechas de desigualdad y exclusión en todo el ciclo de vida y deben impulsar el establecimiento de sistemas sólidos de protección social. Las conclusiones obtenidas en este encuentro serán incorporadas en la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los representantes más importantes de cada país se reunirán en la ciudad de Cuenca del 12 al 15 de noviembre, bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Pablo M. seguirá en la cárcel de La Roca pese al intento de su abogado de lograr el cambio de medida cautelar y obtener el arresto domiciliario. Un tribunal no acogió el habeas corpus al exasambleísta. Por segunda ocasión, el exasambleísta Pablo M. intentó salir de la cárcel de La Roca mediante un habeas corpus. Sin embargo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó su pedido. El procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso Purga aseguraba que su vida estaba en peligro y que supuestamente le habían exigido dinero a cambio de no sufrir atentados. Pero el SNAI descartó estas aseveraciones y manifestó que el ex legislador del Partido Social Cristiano incluso recibe atención médica cuando lo necesita.
Tras el análisis de informes y testimonios, el tribunal concluyó que no era procedente modificar la prisión preventiva y, por ende, Pablo M. se mantendrá recluido en la cárcel de máxima seguridad mientras continúa la instrucción fiscal. Recordemos que el político está privado de su libertad desde que fue detenido el 4 de marzo en su vivienda en Isla Mocolí, Guayaquil, tras una serie de sospechas de manejar la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Según la Fiscalía, Pablo M. habría financiado la campaña de la expresidenta de la Corte, Fabiola G., también procesada en el caso Purga, con el fin de luego supuestamente interferir en decisiones judiciales. Por ejemplo, el Ministerio Público lo acusa de obtener una indemnización de casi $4 millones que le pagó el Banco del Pacífico, o de presuntamente apropiarse de un terreno en Durán. Por sus supuestas conexiones y riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó la orden de prisión preventiva, que lo mantiene hasta la fecha en la cárcel de La Roca. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Consejo de Participación Ciudadana realizó cambios en el reglamento del concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Entre los ajustes están que no podrán postularse quienes se encuentren en condición de procesados llamados a juicio por cualquiera de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, ni tampoco abogados quienes hayan defendido a personas vinculadas a estructuras criminales o personas condenadas por delitos de crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, delincuencia organizada, entre otros delitos, dentro de los últimos 10 años. El objetivo es evitar que la Fiscalía General sea tomada por grupos relacionados al crimen organizado. Guerra contra el terrorismo. Ayer se pronunció el bloque de seguridad y manifestó que se mantiene una reducción sostenida en el número de muertes violentas en el Ecuador desde el 1 de enero hasta el 29 de septiembre a escala nacional, y ese porcentaje ubica en un 18%, es decir, hay aproximadamente 1.000 homicidios menos que en el mismo periodo, pero del 2023. Veamos. La evaluación semanal del bloque de seguridad tuvo un mensaje político de apoyo a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es interpelada políticamente en la Asamblea. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, expresó nuevamente el respaldo a su gestión. Sin el compromiso, el liderazgo y la fortaleza de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia, pese a que no existe nada más importante en este momento que la defensa de los ciudadanos, existen quienes activamente tratan de distraernos de esta lucha. Tratan de distraernos de la lucha contra el terrorismo. Tratan de distraernos de la lucha contra la delincuencia. En cuanto a los resultados en la lucha contra la inseguridad, se informó la tarde de este lunes que las muertes violentas se mantienen en un porcentaje sostenido de reducción del 18%, es decir, desde el 1 de enero al 29 de septiembre de este año, hubo 1.048 homicidios menos que en igual periodo del 2023. Me gustaría resaltar en cuanto a droga incautada. Desde el 1 de enero al 29 de septiembre del 2024, se ha decomisado 213,54 toneladas. Esto es un 26% más en relación con las 169,90 toneladas decomisadas dentro de ese mismo periodo en 2023. El comandante de la policía, Víctor Zárate, detalló los principales resultados del trabajo policial a escala nacional. Afectación a los grupos delictivos, 1.274. Miembros pertenecientes a los grupos delictivos armados organizados han sido detenidos. Operativos de control con los diferentes GAT, 26.912. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expuso los golpes en contra de la minería ilegal reflejados por la ejecución de operativos en el cantón Ponce Enríquez en Azuay. Se decomisaron 400 cápsulas ordinarias, 1.200 tacos de dinamita explogel, 16 sacos de nitrato de amonio, 1.300 metros de mecha lenta, 800 metros de cordón detonante. El bloque de seguridad reconoció y destacó el trabajo de militares, policías y bomberos para controlar los incendios forestales registrados en el país, especialmente la semana anterior en Quito. Javier Ceballos, Noticias 7.
7 de la mañana, 28 minutos, momento de irnos a una nueva pausa, compañeros. Sí, pero cuando volvamos tenemos más información, entre ellas vamos a hablar del clima porque es importante que conozcamos el pronóstico para este martes que, por cierto, amaneció no tan despejado, sí, con un sol que se ve bastante lindo para tomar fotografías y lo recomendamos a los amigos televidentes, pero es muy probable que en la tarde y noche llueva. Más adelante todo este reporte completo de las condiciones climáticas que en buena hora se empiezan a registrar. Además tendremos a nuestro invitado Edgar Lalama, analista político. Con él conversaremos acerca del juicio político contra la ministra del Interior. Enseguida volvemos, quédese junto a nosotros.